¡Viva el Perú! Doctor Torres, al terminar el discurso del entonces presidente Castillo, supuso, entendió, asumió que él había cometido un delito, ¿o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Es el amigo, abogado e incondicional asesor de Pedro Castillo admitiendo que el expresidente sí cometió delito al dar su mensaje. ¿Asumió que él había cometido un delito o no? Sí, por supuesto, por supuesto. En exclusiva, detalles desconocidos de lo ocurrido el 7 de diciembre en las entrañas del poder. El presidente no presentó ninguna norma jurídica para alterar la situación del sistema de justicia. Ninguna. Tampoco presentó ninguna norma jurídica para que se establezca un tope de queda. ¿Quién sería la encargada de elaborar la norma jurídica de la que tanto habla Aníbal Torres? Todo apunta a la ex premier. Un testimonio la pone en jaque. Betsy Chávez me dice, tranquila. Yo le pregunto, ¿y ahora qué viene? Y ella me dice que va a hacer adelanto de elecciones. Yo le pregunto, ¿generales? Ella no responde. Sí había un plan posterior al golpe de Estado. Sí se habían planeado medidas a adoptar. Sí tenía la premier un rol que elaborar de acuerdo a una testigo de excepción. Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto, ¿cuándo? Y ella me dice, ahora mismo, tengo que sacar el decreto supremo. ¿Estaba Betsy Chávez dispuesta a dar legalidad al golpe de Estado? Tengo que sacar el decreto supremo. Una frase que, según la testigo, la premier volvió a repetir minutos después. Le preguntamos a la ex premier por la entrevista y nos dice, más tarde, luego porque tengo que sacar el decreto supremo. Existe una historia no contada que compromete aún más a la ex premier que se dice inocente y que hoy alega haber sido sorprendida con el mensaje de Pedro Castillo Terrones. Tomé conocimiento en el momento en que el presidente empezó a dar lectura. La única diferencia entre las personas que vieron el tema por televisión es que yo lo vi en vivo, al igual que los otros señores ministros y los otros funcionarios que estuvimos ese día en Palacio. Aquel día, ella solo ejecutaba órdenes, asegura. No cuestionó, no preguntó, ni increpó absolutamente nada. Acató a pie juntillas los pedidos del expresidente. Cuando el presidente baja de su despacho, todo sería de residencia, para que baje a su despacho, donde él atiende, el despacho presidencial, el presidente me indica que llame a prensa, ¿no?, de TV Perú. Era la primera vez, porque yo estaba recién 2 semanas en el cargo de premier. Valgan verdades, nadie tenía conocimiento del mensaje que el presidente leyó, porque él lo sacó en ese momento, sacó ese mensaje. Y eso es los hechos que sucedieron el día 7 de diciembre. Betsy Chávez se muestra como una novata ministerial. No admite que se buscaron vías que no eran las habituales para hacer ingresar a un equipo de TV Perú hasta el despacho presidencial. Cuando ingresamos al despacho, veo al presidente. El presidente estaba muy serio, muy duro como una piedra. Yo me acerco a saludarlo, le estrecho la mano. Los hechos se pueden dilucidar con el testimonio completo de la reportera que ingresó al despacho presidencial a solicitud de la mismísima Betsy Chávez. Como yo veía súper duro al presidente, le hago un comentario para que se suelte. De repente un comentario innecesario. Le dije, presidente, yo me acuerdo de usted en el año 2016, cuando trabajaba en Tacabamba, y en alguna oportunidad me tocó visitarlo en su escuelita de Puña. Y el presidente se sonríe y me dice, me has mencionado, mi querida Puña. Y yo le digo, sí, presidente, yo me acuerdo. Y él me respondió,
Vamos a conversar de esto luego, con unos tragos si quieres, pero ahora tenemos algo que hacer. Las sonrisas, sin embargo, dieron paso a la desesperación. Los minutos se convirtieron en una eternidad para Castillo y su premier. Urgía que todo se realice a la brevedad posible. Desde el switcher de TV Perú me consultaron si el mensaje podía ser grabado porque no encontraban la cuña. Y yo le transmito la consulta a Betsy Chávez. Y ella responde que el mensaje tenía que ser en vivo necesariamente. Todo debía ser en vivo y en directo. No se daría opción a que alguien o algo frenara el discurso del expresidente. En un momento alguien le dice al presidente que el ministro Salas está afuera y el presidente dice, no, un ratito, y consulta con los presentes como mirando hacia la ubicación de Betsy Chávez y pregunta, ¿que entre o no entre? Y por señas, el mismo presidente dijo que no ingrese. Lo que ocurrió de ahí en adelante no solo fue presenciado por el equipo de televisión, sino también por el exministro del Interior, Willy Huerta, quien había sido convocado a Palacio de Gobierno por el mismísimo Pedro Castillo Terrones. Ministro y testigo coinciden en que Betsy Chávez mantuvo la calma todo el tiempo. Nada alteró su tranquilidad. Yo tomé una foto y Aníbal Torres me vio y me quiso asesinar con los ojos. El ministro Emiliano Bobbio parecía muerto, con un rostro de sepulcro. El ministro Huerta es trigueño y en ese momento estaba blanco, que se desmayaba. Betsy Chávez, ella estaba muy tranquila. Terminado el mensaje y antes de sentir el peso de la derrota, tras su efímero y absurdo golpe de Estado, Pedro Castillo sintió el respaldo de dos de sus más fieles allegados. Pasaron cosas importantes. Primero, Betsy Chávez dijo, bien, presidente. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos. Y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos, de manera significativa, de manera cálida, de respaldo, de amigos, como cuando abrazas a alguien que está pasando por una situación difícil. Parecía claro quiénes continuarían el plan, de acuerdo a la testigo, luego de haber visto aquellos abrazos cálidos y de respaldo. Betsy Chávez la acompañó a la salida y, de acuerdo a su extensa declaración fiscal, le reveló las acciones que se suscitarían después, acciones que revelarían que sí había una estrategia orquestada. Betsy Chávez me dice, tranquila. Yo le pregunto, ¿y ahora qué viene? Y ella me dice que va a hacer adelanto de elecciones. Yo le pregunto, ¿generales? Ella no responde. Betsy Chávez no solo habló de adelanto de elecciones, que es de suponer serían únicamente parlamentarias. Habló también de cambios y de decretos supremos que debía firmar y publicar. Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Yo le pregunto, ¿cuándo? Y ella me dice, ahora mismo, tengo que sacar el decreto supremo. ¿Qué decreto supremo quería publicar Betsy Chávez? ¿Buscaba acaso darle legalidad al golpe de Estado? Según la testigo, ella le aseguró que el discurso de Pedro Castillo no quedaría únicamente en palabras. Me parece de película, ¿no? Pensé que al final iba a decir que esto era una broma, ¿no? Totalmente falso. Yo me acerco, le indico al presidente lo que dije hace un momento en mi narración, que era una decisión compleja. Inmediatamente salgo de escena para ver si afuera alguien tenía conocimiento del discurso leído, vuelvo a ingresar para que salgan tanto los señores de prensa, porque ellos tenían que salir por donde habían ingresado, y no abrazo a la señora de prensa, ni al señor de prensa, ni nada de eso. Pero Betsy no era la única que tenía papeles por firmar. Pedro Castillo también. Terminó el mensaje, vi que las de otra vez y con Aníbal se acercaron, ¿no? A él, no sé, no escuché lo que conversaban,
ahí lo mira al ministro de Defensa, obvio. Lo mira y le dice, ¿me trajo el documento? Le dijo. Sí, señor presidente, le dice. Se acerca él con un folder, él entrega el folder, el presidente mira y firma un documento. Yo no sé cuál es el contenido. Los testimonios indican que cuando Betsy Chávez retornó al despacho presidencial, Pedro Castillo había perdido la intrepidez, pero no el nerviosismo. Me mira a mí y me dice, por favor que refuercen las casas de seguridad de mis padres y de la doctora Betsy y la doctora Aníbal. Doy la vuelta y llamo yo al general Lozada Morales. Le pido de parte del presidente, por favor, que refuercen la casa de sus padres y la doctora Betsy y el doctor Aníbal. En ese momento el mediador, el general Lozada me dice, conozco la casa de los padres, creo que en San Juan de Lurigancho, y la del doctor Aníbal, que es la Isidro. Pero la doctora Betsy Chávez no la conozco. O sea, usted le pide a Betsy su dirección. Le pido su dirección. ¿Y ella en ningún momento le dice para qué quiere mi dirección? No me dijo. Betsy Chávez aceptaba la seguridad, pues no dudó en entregar inmediatamente su dirección. ¿Por qué Pedro Castillo solo pidió seguridad para 2 de sus más cercanos y fervientes colaboradores? No hizo una solicitud para todo su gabinete, sino única y exclusivamente para Aníbal Torres y para Betsy Chávez. Lo que hice es retirarme, ¿Usted salir, se va? Me voy. Primera oportunidad, salí del lugar. Me fui de salir del despacho y directamente abandoné las instalaciones del Palacio de Gobierno. Sin el apoyo del ministro del Interior y por ende de la policía, Pedro Castillo se quedaba sin uno de sus soportes. Lo necesitaba de su lado. Fue entonces que la Premier fue la primera en buscar al ministro. Lo llamó y este no respondió. También me llamó la ex Premier Betsy Chávez, 2:38, 12:40, y como no le contestaba a las 12:40, a las 2:44 me mandé un mensaje, ministro. Acá está. ¿Y usted no le responde? No le respondí. Porque yo sabía que estaba en el palacio. O sea, ellos no se dan cuenta cuando usted se va. Parece que no, porque yo me escapaba. Yo no me despedí de nadie. Claramente hubo desesperación para ubicarlo. O cómo entender las insistentes llamadas de Betsy Chávez y luego las del expresidente. Él me llama a las 12:40. ¿El presidente? Él es presidente, acá está Ajá. ¿listo? ¿Cuántas veces lo llaman? 1, 2 y 3 veces. ¿Cuáles son las horas? 12:40, Ajá. 12:57 y 1:19. Todas esas llamadas son perdidas. Yo no la quise contestar. Yo no quise contestar. Betsy Chávez sabía que no podía perder al ministro Willy Huertas y por ende el control sobre la policía. ¿Cuáles eran las pretensiones de la ex premier? Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Yo le pregunto, ¿cuándo? Y ella me dice, ahora mismo, tengo que sacar el decreto supremo. Su estrategia ha cambiado. Ahora desconoce a todos y a todo aquello que la vincule con el golpe de Estado. Los testigos y sus testimonios, sin embargo, la incriminan.